Muy buenas noches, estimado doctor, y muy buenas noches con todos, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al Diplomado de Contrataciones con el Estado. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Agustín Valdés Stuart, quien va a abordar el tema responsables del proceso de contratación, comité de selección y bases del proceso. Queremos comentarles que el doctor Agustín Valdés es abogado por la Universidad de Piura, cursa actualmente estudios de maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la misma universidad. Además, es abogado en el estudio Mario Linares, contando con amplia experiencia en contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo. Estimado doctor, le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia, no sin antes agradecerle su presencia con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Quisiera agradecer primero a Biloyer por la invitación para participar en este conversatorio, eso en primer lugar, y en segundo lugar, a ustedes por estar presentes. Como ha indicado ya mi presentadora, el tema que se me ha asignado es el de responsable del proceso de contratación, comité de selección y bases. La exposición se va a basar en las contrataciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, la Ley 30225. Y me voy a fijar respecto a unos aspectos en concreto. La exposición no busca ser exhaustiva, lo que sería imposible dado el tiempo, pero creo que sí voy a tratar algunos temas interesantes que sirven para tener unas nociones claves respecto a la materia que se me ha asignado. Quiero indicar que no veré en concreto lo correspondiente al procedimiento de selección en sentido estricto, porque eso era otro tema, digamos, del balotario que componían las exposiciones de estas sesiones, y tampoco revisaré lo correspondiente a la contratación directa. Pero bueno, a ver, teniendo todo eso en consideración, voy a comenzar indicando una serie de cuestiones previas, ¿no? La primera es una aproximación al régimen procedimental de los contratos con el Estado y al mismo tiempo los motivos que lo justifican, ¿no? ¿Qué justifica su régimen especial que lo distingue del régimen de los contratos entre los particulares? Lo que se tiene que tener en consideración para comprender este asunto de manera bastante resumida es que los contratos con el Estado, a diferencia de los contratos entre particulares, deben de tener a dos cuestiones. La primera es salvaguardar los recursos públicos y buscar que la administración se abastezca con bienes de la mejor calidad posible y al mejor precio que también le sea posible. Eso es lo primero. Entonces el diseño del procedimiento busca eso en primer lugar. Y en segundo lugar, busca asegurar un régimen que permita a todos los interesados obtener los beneficios de contratar con el Estado, ¿no? Eso por el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante el Estado. Entonces, dos cosas por considerar. Un interés por salvaguardar los recursos públicos y porque la administración pública se abastezca de la mejor manera posible en términos de eficiencia y costos. Y en segundo lugar, un régimen que busca proteger a los administrados de tal manera que todos ellos puedan obtener dentro de ciertos cauces razonables, los beneficios de contratar con el Estado. Considerando ello, se entiende que los procedimientos competitivos son en abstracto la mejor posibilidad para lograr estos objetivos. Estos procedimientos tienen que ser planteados en términos que aseguren los objetivos mencionados y también que respeten los principios de las contrataciones con el Estado que se encuentran dispuestos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En concreto, hagamos mención a eficacia y eficiencia, igualdad de trato, libertad de concurrencia y competencia, etc. Para ello, como es claro, resulta de gran importancia la regulación respecto a dos asuntos que son los asuntos que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Una regulación respecto a actos o procedimientos conducentes a la contratación, nuevamente para asegurar esas finalidades o esos objetivos de la finalidad pública. Y por otro lado, una regulación que se regula bastante a lo primero, ¿no? Una regulación respecto a cuáles son los órganos competentes para realizar estos actos. Los principios referidos, o sea, los distintos principios mencionados, eficacia y eficiencia, igualdad de trato, libertad de concurrencia, esa intención de salvaguardar los recursos públicos y buscar la contratación eficiente y asegurar a todos los administrados el obtener los beneficios de contratar con el Estado, han inspirado ya
la normativa de contrataciones del Estado, es decir, está ya inserta en varios preceptos expresos, no solo en los principios, sino varios preceptos que conforman la normativa, pero también tienen que ser utilizados para interpretar esa norma en caso de dudas. Bueno, habiendo dicho eso, ya podemos entrar a la materia. Y quisiera comenzar hablando sobre el asunto relativo a los responsables del procedimiento de selección. Por defecto, y nuevamente ese es un asunto al que yo me voy a limitar, pero hay una serie de regímenes distintos, pero bueno, por defecto, los actos preparatorios y los procedimientos son organizados por la misma administración contratante. Esto está establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación del Estado. Sin embargo, hay que considerar que por convenio se puede encargar a otra entidad u a organismos internacionales el llevar a cabo estos actos preparatorios y los procedimientos de selección, pero como he dicho, en la exposición me centraré en la regulación correspondiente a la entidad contratante, ¿no? Por tanto, en lo que conversaré ahora, o respecto a lo que conversaré ahora, son los procedimientos o la regulación respecto a los procedimientos en los que la misma entidad contratante o interesada en la contratación va a ser la que realice los actos preparatorios y también dirija o instruya el procedimiento de selección. ¿Cuáles son, bajo estas consideraciones, los órganos encargados o responsables del procedimiento de selección? Bueno, el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado señala 3. Realmente hay que considerar que son 4. ¿Cuáles son estos 3? El titular de la entidad en primer lugar, el área usuaria en segundo lugar, en tercer lugar, el órgano encargado de las contrataciones, pero además está el comité de selección, ¿no? De hecho, en la norma anterior, en el decreto legislativo 1017, se hacía una referencia al comité de selección como órgano distinto al órgano encargado de las contrataciones con el Estado. Como expondremos luego, esta distinción se sigue manteniendo, aunque el artículo 9 no lo indica expresamente, y ya veremos por qué se indica eso. Pero por ahora consideren eso. 4 órganos principalmente encargados del procedimiento de selección. El área usuaria, perdón, el titular de la entidad, el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones, y el comité de selección. Ahora bien, el artículo 9 ofrece una visión muy general sobre las competencias. Tiene que hacerse entonces una recopilación de estas competencias en base a un articulado que está hasta cierto punto distendido, ¿no? En toda la normativa. Entonces hay que hacer una recopilación, una búsqueda, un intento de sistematizar los distintos preceptos de tal manera que se tenga una visión clara respecto al régimen de competencia. Ahora bien, sí hay que reconocer que había una exposición, que la norma anterior, el decreto legislativo 1017 y su reglamento, sí contenían una exposición un poco más didáctica respecto a estos asuntos. La norma actual pierde un poco de claridad respecto a estos asuntos, pero sin embargo, esta nueva norma se ha montado hasta cierto punto encima de las prácticas que ya estaban antes. Entonces, si uno tiene una duda, es posible que en la normativa anterior encuentre luces sobre cómo tiene que ser entendida la norma actual. Eso por si ustedes quieren entrar a revisar el tema por su propia cuenta posteriormente. Bueno, vamos a ver cuáles son las competencias correspondientes a cada uno de estos órganos encargados del procedimiento de selección. En primer lugar, el titular de la entidad. El titular de la entidad, hay un precepto que indica cuáles son de manera bastante difuminada o de manera bastante general, cuáles son sus competencias. Estoy hablando de los artículos 8 y 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. En principio, el 8 dice que la entidad ejerce funciones de aprobación, de autorización y de supervisión según lo que se establezca en el reglamento. Revisando la normativa, el reglamento y la ley, se encuentran estas competencias. El encargado, el titular de la entidad es el encargado de aprobar el plan anual de contrataciones, eso es en el artículo 6 del reglamento, aunque esta potestad es delegable. Es decir, en principio lo hace ella, por defecto lo hace el titular de la entidad, pero esta competencia es delegable. Eso es uno. 2, aprueba el expediente de contratación, aunque esta competencia también puede ser delegada, como se desprende del artículo 65.2 del reglamento. En tercer lugar, designa a los miembros del comité de selección, lo que también es delegable, como dispone el artículo 44.5. En cuarto lugar, aprueba las contrataciones directas, esto sí es indelegable, esto está dispuesto en el artículo 8.2 de la ley. En quinto lugar, y antes de la celebración del contrato, puede declarar de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección
que son dictados por órganos incompetentes, que contravengan normas legales. Ojo, esta categoría es bien abierta, voy a decir algo respecto a eso. Es decir, primero, puede declarar la nulidad por actos dictados por órganos incompetentes. En segundo lugar, y es básicamente el cajón desastre, ¿no? Puede declarar de oficio la nulidad por actos que contravengan las normas legales, lo que implica pues lo que implica en abstracto, cualquier irregularidad normativa, por menor que sea, podría ser utilizada por el titular de la entidad para declarar la nulidad de un acto. Eso me parece cuestionable, una aseveración así de grave es cuestionable, ahora lo voy a comentar. En tercer lugar, puede declarar la nulidad de actos del procedimiento de selección que contengan imposibles jurídicos, y también puede declarar los actos del procedimiento de selección que atenten gravemente contra el procedimiento o las formalidades prescritas. ¿Qué es lo que considero yo? De hecho, si uno revisa todos los distintos puntos que constituyen esta lista, es claro que no es todo vicio el que da lugar a la posibilidad de que el titular de la entidad declare la nulidad del procedimiento o de un acto del procedimiento de selección, ¿no? Parece que respecto a este asunto es aplicable el principio de conservación, que no es propio o digamos, no está contenido en la Ley de Contratación del Estado, pero sí está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que como sabemos es de aplicación supletoria, por ser una materia administrativa, ¿no? Por ser el régimen de contratación del Estado administrativo. Yo entiendo que tanto respecto al régimen, digamos, del procedimiento de selección como el régimen de ejecución contractual, estamos ante actos administrativos o régimen propio de la actuación administrativa, pero lo que sí es una cuestión unánime es que por lo menos respecto al primero de estos aspectos, el del procedimiento de selección, sí estamos hablando de funciones administrativas, ¿no? Hay gente que controvierte lo segundo y hay gente que dice que una vez suscrito el contrato, su ejecución se regula más por el régimen civil que por el régimen administrativo. Yo entiendo eso cuestionable, no es la materia de esta exposición, lo pongo ahí, pero bueno, como indico, no todos los vicios podrían dar lugar necesariamente a la nulidad de los actos o a la declaración de nulidad de los actos. Yo entiendo que podría ser aplicativo o ser de aplicación el precepto respecto a la conservación de los actos, pero como ustedes saben, o no sé si hayan tomado conocimiento, pero este asunto también es problemático. ¿Por qué? Porque nuestra ley de procedimiento administrativo contiene una doble apertura, ¿no? Y esto también se traduce en la Ley de Contratación del Estado. La primera apertura es que, como hemos visto en el artículo ya comentado, se indica que cualquier contravención, o en principio parece ser que se indica que cualquier contravención da lugar a la posibilidad de declaración de nulidad. Eso por un lado. Pero por otro lado se indica que hay circunstancias o momentos o vicios menos graves que darían lugar a que el acto se conserve. Pero sin embargo, los supuestos de conservación también son amplios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice nuestra LPAG? Cuando se concluye indubitablemente que el acto tendría el mismo sentido, cuando las formalidades no afecten el sentido final de la decisión, etc. Entonces, estamos en un terreno en el que realmente se tiene que discutir si el sentido hubiese sido el mismo, si las formalidades en cuestión hubiesen afectado la decisión final o no. Y la consecuencia de eso es que no se tiene un régimen muy claro de cuáles son los vicios que dan lugar a la nulidad o que se puede declarar la nulidad y cuáles vicios no, ¿no? Entonces hay cierto espacio de determinación que se tiene que resolver en el caso concreto y eso depende mucho de la administración a cargo del procedimiento. ¿Cuál es el problema de esto último que estoy indicando en el caso de la Ley de Contratación del Estado? Que como ustedes saben, la Ley de Contratación del Estado es aplicada por todas las administraciones del país, ¿no? Tiene una gran dispersión aplicativa y además no tiene por encima una estructura jurisdiccional, digamos, que discipline de manera adecuada cómo es que la norma tiene que ser interpretada. Este es un problema, de hecho, que no solamente se presenta en la normativa de contratación del Estado, sino es propio a nuestro ordenamiento, ¿no? Porque como ustedes saben, nuestro Poder Judicial no cumple muchas veces de manera adecuada su función nomofiláctica, uniformadora, etc. Lo que sucede además es que muchas veces las controversias relativas al procedimiento de selección, en concreto elaboración de bases y documentos del procedimiento, perdón, documentos contractuales, no son nunca elevados ni siquiera al Poder Judicial. Entonces ese problema se agudiza aún más. Bueno,
Ese es el primer órgano competente, entonces, el titular. He indicado qué es lo que puede hacer en principio, y ahora voy a pasar a comentar de manera general qué es lo que realiza, cuáles son las competencias del área usuaria. El área usuaria es principalmente la encargada de realizar el requerimiento, es decir, de elaborar las especificaciones técnicas, en caso se requiriesen bienes, de realizar los términos de referencia, en caso se requiriesen servicios o consultorías, o de realizar el expediente técnico de obra, en el caso de obras. ¿Por qué es ella el encargado? Bueno, la respuesta es bastante clara, ¿no? Porque con la contratación se buscaría el abastecimiento de esta área en concreto para que ella cumpla las finalidades públicas que se le hubieran encomendado. Es por regla general, entonces, y como se puede comprender, el órgano que se encuentra en mejor posición para indicar qué es lo que requiere. Y eso implica que ella deba referir en la mejor manera de lo posible las características, las condiciones, las cantidades y la calidad de los bienes que requiere. Esta regulación está contenida en los artículos 8 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 29 del reglamento. Asimismo, existe la exigencia de que los requerimientos que haga el área usuaria estén orientados a cumplir con las funciones de la entidad. Es decir, el requerimiento que ella realice debe tender a la satisfacción de las finalidades públicas que se le hubiese encomendado en primer lugar a la entidad de la que el órgano o usuario forma parte, y en concreto a ese órgano, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las exigencias del requerimiento? En lo relativo a los requisitos de calificación, estos no deben de ser desproporcionados, irrazonables o innecesarios. En segundo lugar, no deben de hacer referencia a fabricación o procedencia, a una serie de marcas, a patentes, a tipos, a orígenes o a formas de producción determinadas, ni una descripción que oriente la contratación hacia determinados actores o agentes económicos, ¿no? Lo relevante, más allá de estos temas accidentales, son las características del bien mismo. Entonces, el requerimiento tiene que tender a mirar las características de lo que se requiere, sin realizar o sin tener consideraciones respecto a cuestiones accesorias, ¿no? Como he indicado, lo relevante son los bienes, las características intrínsecas de los bienes, obras o servicios. Con esta regulación, como es evidente, lo que se busca es asegurar la igualdad de trato entre todos los concurrentes o todos los interesados en concurrir en el procedimiento de selección. Nuevamente, recuerden lo que se indicaba al comienzo, ¿no? La finalidad o el régimen de las contrataciones públicas tiene en primer lugar a la asignación eficiente de los recursos públicos, y en segundo lugar a la protección de los intereses de los administrados que obviamente quieren hacerse los beneficios de contratar con la administración. Muchas veces estas dos cosas están interrelacionadas, pero lo bueno es mirarlas desde un punto de vista analítico, ¿no? A través de una visión bifocal, digamos. Ahora, el requerimiento tiene que realizarse de conformidad con lo plasmado en el Plan Anual de Contrataciones, debiendo de realizarse también de manera oportuna, es decir, de manera adecuada desde el punto de vista cronológico con el plan, y teniendo en consideración la duración de los procedimientos de selección pertinentes. Asimismo, el requerimiento tiene que cumplir con las exigencias normativas y técnicas que disciplinen, regulen o sean pertinentes para el objeto de la contratación. Asimismo, hay un requisito especial en el caso de obras, que es que se cuente con la disponibilidad física del terreno y con el expediente técnico de la obra ya aprobado. Aunque de manera especial se puede obviar la necesidad de contar con la disponibilidad del terreno, si es que puede progresar la obra de manera adecuada o de manera correcta, en base a entregas parciales del terreno, y en este caso es necesario que se tomen las medidas necesarias para que las entregas parciales se realicen oportunamente. Ahora bien, como es claro, como se desprende de lo indicado, existe un deber del órgano usuario de justificar la adecuación del requerimiento a las finalidades públicas subyacentes al contrato. Es cierto que el requerimiento es un acto discrecional, ¿no? Pero la discrecionalidad, como sabemos, no implica arbitrariedad. Es decir, en principio, el área usuaria puede entender, diseñar, o el legislador le permite, o no prefija, o no preconfigura cómo es que tiene que realizar su requerimiento respecto a todas las cosas que se pueda necesitar la administración. Eso sería imposible, ¿no? Sino que
sienta una serie de bases o criterios generales que deben disciplinar la forma en la que las distintas áreas usuarias de todas las administraciones en el Perú tienen que elaborar sus requerimientos. Ahora bien, como es claro, existe un deber, o parece desprenderse ahí un deber, de que la área usuaria pueda responder, justificar o indicar por qué motivo ha elaborado su requerimiento en la forma en la que lo ha realizado. Como indicado, por la discrecionalidad, el legislador otorga a la administración aspecto de decisión respecto a la forma en la que decidirá o tomará su decisión respecto a cierta cuestión. En este caso, el legislador no le dice de manera preestablecida o detallada cómo es que cada administración debe requerir sus bienes. Sin embargo, la discrecionalidad que se le ha otorgado a las áreas usuarias no es igual a la arbitrariedad. La discrecionalidad, como sabemos, puede ser controlada, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se controla? ¿Por qué? Porque el órgano requirente debería proporcionar una motivación respecto a los aspectos más limitantes de la forma de realizar el requerimiento. Es cierto que, por ejemplo, para determinado tipo de bienes podría requerir bienes de cierta dimensión, determinadas características, desplazar bienes de otras, etc. Pero esa forma de configurar su requerimiento tiene que poder ser justificado. Entonces, si se le interpela al órgano, al órgano usuario, ¿por qué motivo configuró su procedimiento, su requerimiento como lo configuró? Este debería poder proporcionar razones. Ahora bien, como es claro, la falla de realizar una motivación podría llevar a que el acto posteriormente sea cuestionado, y la incapacidad de motivar podría ser asociada a su vez con arbitrariedad. Pero la pregunta es, ¿cuándo se debe motivar? A mi forma de entender la cuestión, lo correcto sería que se haga con el requerimiento mismo, ¿no? O sea que con el mismo requerimiento, los aspectos más determinantes de la forma en la que está delimitada el requerimiento en cuestión, deben de ser justificadas, ¿no? En concreto, en aquellos aspectos que parezcan, una vez determinado el bien en concreto que se quiere, aquellos aspectos que parezcan dentro de la categoría de todos los bienes que cumplen con las condiciones de ese bien, aquellas características que partan artificialmente y digan estos sí, estos no. Entonces, si se van a realizar esas distinciones, esas tienen que estar justificadas, y para mí lo correcto sería que esa motivación se presente al momento de elaboración del requerimiento. Sin embargo, esto no sucede, como ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál es nuestro régimen actual? Nuestro régimen actual, o lo que sucede muchas veces, o lo que se está en nuestra normativa, es que el deber de proporcionar una motivación se cumple o se brinda, entre paréntesis se brinda, porque realmente no se hace de manera satisfactoria, ¿no? Pero se hace, o según el reglamento parece indicarse que se realiza, cuando se realizan consultas sobre las bases u observaciones, perdón, claro, consultas sobre las bases u observaciones a estas, ¿no? Lo que además en ciertos tipos de procedimientos podría ser posteriormente controlado por el OCE. Como ustedes saben, en ciertos tipos de procedimientos, como son la licitación, los concursos públicos, las consultorías, en general las consultorías de obras, la absolución de consultas o observaciones a las bases puede ser luego revisada por el OCE. Pero sin embargo, esto no sucede en todos los tipos de procedimientos. El ejemplo claro en lo que esto no sucede es en las adjudicaciones simplificadas. Y acá se abre un espacio, pues, de posibilidad para que las administraciones que realizan, o los órganos, o las áreas usuarias, diseñen sus contrataciones de manera que posteriormente podrían ser fraudulentas, ya sea fraudulentas en el sentido de que quieran ellos de manera intencional beneficiar a cierto postor o interesado, o también digamos, por falta de conocimiento o por falta de pericia inadecuadas, ¿no? Y el problema es que, como se verá luego, no tenemos buenos mecanismos de control respecto a estas decisiones. Pero bueno, en todo caso, debe existir una adecuación. Aparte del control por la motivación, es claro que debe existir una adecuación entre la decisión adoptada, es decir, los términos del requerimiento, y la finalidad pública que se busca satisfacer o alcanzar con el eventual contrato, ¿no? En caso no hay esta correlación, no hay esta justificación entre yo he establecido mi requerimiento de esta forma para satisfacer esta finalidad, es claro que el requerimiento debe ser cuestionado, ¿no? Y eventualmente debe ser declarado inválido. Pero bueno, en tercer lugar, el requerimiento se puede cuestionar en base a los hechos que lo justifican, ¿no? Si se ha proporcionado o si esta forma de elaborar el requerimiento se justifica en una serie de hechos o de necesidades concretas, se tiene que controlar
que tales hechos o necesidades se presenten en realidad, ¿no? Y además en los términos considerados por el área usuaria que elabora el requerimiento. Asimismo, el requerimiento puede ser controlado en base a los principios generales del derecho, que es un control un poco más gaseoso. Y bueno, como he indicado, la elaboración del requerimiento es una potestad discrecional, y los criterios respecto a control de discrecionalidad en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran contenidos principalmente en la sentencia recaída en el expediente número 009 del 2004. Es una sentencia del Tribunal Constitucional conocida como la sentencia Calegari, si quien la puede revisar. Pero todo lo que he indicado precedentemente es pertinente. Ahora bien, dado que con el requerimiento se busca la satisfacción del área usuaria, cualquier modificación que se realice posteriormente en el curso de la etapa previa a lanzar la convocatoria, o incluso cualquier modificación que se pretenda realizar como consecuencia de consultas u observaciones, debe de ser consultada o aprobada incluso por el área usuaria. Esto se desprende del artículo 29.11 del reglamento. Hay un caso especial de relevancia que yo menciono, luego entraré de nuevo a este, que es la propuesta de mejora que puede realizar el órgano encargado de las contrataciones con el Estado al órgano usuario o el área usuaria como consecuencia de su investigación en el mercado. Es decir, como consecuencia de esa investigación, el órgano encargado de las contrataciones con el Estado le puede decir al área usuaria: oye, creo que la forma en la que tú has elaborado tu requerimiento es limitante, restringe de manera excesiva la competencia, daría lugar a que el procedimiento de selección sea excesivamente restrictivo de manera innecesaria, etc. Y como consecuencia yo solicitarle que adecue los términos de referencia, los términos de referencia o el requerimiento. Pero como he indicado, esa solicitud, esa propuesta, tiene que ser aceptada por el área usuaria, que a la larga es la que va a utilizar los bienes, servicios o la obra que se está contratando. Por su clara relación con el requerimiento, además, es el área usuaria la que también está encargada de fijar los requisitos de calificación de los oferentes y, de ser oportuna, las modalidades de contratación que van a ser utilizadas, es decir, llave en mano o concurso oferta. Por otro lado, hay que considerar que, atendiendo a la especialización o el conocimiento técnico de otras áreas, el área usuaria puede requerir a estas otras que realicen los requerimientos correspondientes al abastecimiento de bienes, servicios, obras que éstas requieran. Es decir, el área usuaria puede decir: oye, yo no tengo conocimiento respecto a la adquisición de estos bienes, servicios, obras, lo que sea que yo requiero, y tengo entendido que esta otra área, la entidad de la que formo parte, sí lo hace. Como consecuencia de ello, en base a las técnicas de colaboración interadministrativa o interorgánica, podría solicitar apoyo o podría solicitar que el requerimiento lo haga esa otra área que sí tiene la experiencia. Además, es posible que los requerimientos sean elaborados por el propio órgano de las contrataciones, que es el tercer órgano del que vamos a hablar a continuación. Pero si es este órgano el que realice el requerimiento, este luego debe ser aprobado por el área usuaria. Bueno, esto es en general lo que hace el área usuaria en la etapa previa, en la etapa de preparación, en la etapa que va a llevar luego a la convocatoria. Pero hay que considerar que posteriormente, durante la ejecución contractual, el área usuaria es por defecto la encargada de la supervisión de la ejecución contractual. Dar las conformidades, salvo en el caso de obras. O sea, es el área usuaria la que va a dar las conformidades a los servicios y bienes que han proporcionado los distintos proveedores, ¿no? Y esto se relaciona lógicamente porque los bienes, ella los ha requerido, los bienes en sentido amplio, ¿no? Los bienes, servicios, obras, etc. Voy a decir bienes para hacer un poco más resumida mi exposición. Y esto se justifica en que ella misma realice el requerimiento para satisfacer sus necesidades, entonces es lógico que ella misma tenga que manifestar la conformidad. Bueno, ahora hablemos del órgano de contrataciones, tercer órgano del que estamos hablando. Según la ley de contrataciones, y aquí ya voy a hablar un poco sobre el órgano de contrataciones y el comité de selección, ¿no? Según la ley de contrataciones del Estado, existe la posibilidad de que actúen en un mismo procedimiento de selección dos órganos distintos como órgano de contrataciones. Esto se da debido a que se puede separar la actuación de estos órganos en tres etapas distintas. En la primera, se canaliza el requerimiento elaborado por el área usuaria
para con este realizar de manera posterior las actuaciones conducentes a conformar el expediente de contratación. Esta actuación se realiza por el órgano de contrataciones en sentido estricto, que yo estoy, digamos, introduciendo una categoría analítica mía para comprender esta distinción, ¿no? ¿Y a qué hago referencia con este órgano permanente dentro de la entidad contratante, o este órgano de contratación en sentido estricto? Yo hago referencia al órgano permanente dentro de la entidad, que es el encargado de las contrataciones con el Estado. Principalmente es la Oficina de Abastecimiento o de Logística, no suelen tener esos nombres esos órganos. Entonces, en una primera etapa se canaliza el requerimiento elaborado por el área usuaria para realizar las actuaciones conducentes a conformar el expediente técnico, perdón, el expediente de contratación. En segundo lugar, en una segunda etapa, se elaboran, en base al expediente de contratación, los documentos de la contratación. Y ¿quién es el que realiza esta segunda etapa? Es o el órgano permanente de las contrataciones con el Estado, o el órgano de las contrataciones del Estado en sentido estricto, o el comité de selección, como veremos luego. La duda es cuándo se hace esta distinción, cuándo actúa el comité de selección, cuándo actúa el órgano permanente de las contrataciones con el Estado. Esto lo veremos luego, por ahora simplemente lo introduzco. Y ya la tercera etapa es la etapa del procedimiento de selección, ¿no? Respecto a esa etapa, como he indicado, no hablaré yo en esta exposición porque es tema de otra exposición según el temario que se me ha alcanzado. Ya, entonces considerando estas tres etapas, yo quiero hablar ahora de la primera etapa, que es la etapa en la que tiene más incidencia el órgano de contrataciones en sentido estricto. Es decir, la etapa en la que se hacen las actuaciones que llevarán a que se genere el expediente de contratación, con el que luego se realizarán los documentos del procedimiento. El órgano encargado, como he adelantado yo, es el órgano encargado de las contrataciones en sentido estricto. Es decir, el órgano que forma parte de la estructura permanente de la entidad, que generalmente es la oficina de abastecimiento o la oficina de logística. Para que ésta realice sus actuaciones, tiene que tener como insumo necesario el requerimiento del área usuaria, de lo que hemos hablado en la sección anterior, ¿no? Y asimismo los requerimientos de calificación y las modalidades de contratación determinados previamente por esta área, por el área usuaria. Ahora bien, con todos estos insumos, lo que realiza el órgano encargado de las contrataciones es interrelacionarse o interaccionar directamente con el mercado para obtener información respecto a la oferta existente en la oferta que es posible obtener en el mercado, y las posibilidades de que la buena pro posteriormente se adjudique. En concreto, debe obtener información correspondiente a cuál es el valor estimado de los bienes o servicios que podría estar buscando el área usuaria, esto según el artículo 32 del reglamento. En el caso de consultoría de obras, podría intentar buscar con eso el valor referencial. Su averiguación en este caso se guía por los componentes o rubros de la consultoría según lo proyectado por el área usuaria. Pero por otro lado, en el caso de obras, el valor referencial no se obtiene como consecuencia de esta interacción con el mercado, ¿no? Sino que sigue el presupuesto de obra establecido en el expediente técnico según lo proyectado por el proyectista. Luego, también en esta exploración del mercado, lo que realiza el órgano encargado de las contrataciones es analiza la existencia de una pluralidad de marcas o de posibles postores, analiza la posibilidad o no de distribuir la buena pro, puede obtener también información respecto a los factores de evaluación que puedan ser convenientes, los que en todo caso no son vinculantes posteriormente para el comité de selección, pero sí puede recabar esta información e incluirla en el expediente. Debe recabar información relacionada a la posibilidad o no de realizar contrataciones separadas por paquetes, ítems, lotes, tramos, información relativa a la conveniencia o no de aplicar fórmulas de reajuste, y asimismo, y acá nuevamente hay una disposición expansiva, puede buscar cualquier otra cuestión que pueda tener incidencia en la eficiencia, en la eficacia de la contratación. Como consecuencia de ello, y esto ya conversé un poco de manera anterior, puede proponer mejores o ajustes a los requerimientos del área usuaria, aunque como he indicado, estos tienen que ser posteriormente aceptados. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones puede pedir apoyo a los demás órganos de la entidad para cumplir con sus fines. Como se desprende de lo indicado, que el área usuaria sea la encargada de la aprobación de las especificaciones técnicas, TRs o el expediente técnico, no implica que sea impermeable o que no debe escuchar aquello que indique el órgano de las contrataciones. De hecho, tras la indagación del mercado, el órgano de contrataciones, como se desprende de lo expuesto,
puede obtener información que permitiría que la contratación se adecue a los principios que rigen o que disciplinan toda la materia de las contrataciones con el Estado. Es decir, puede proponer términos que mejoren los términos de competencia, que permitan una contratación más eficiente en calidad-precio, o una contratación que sea más tecnológica, porque como consecuencia de su revisión en el mercado toma conocimiento de que aquello que se está aquello que se está requiriendo no es aquello que está a la vanguardia de la tecnología. Estos son una serie de ejemplos de lo que puede tomar conocimiento del órgano de las contrataciones al realizar su indagación en el mercado. Como puede verse, esta dialéctica, esta relación de conversación entre el órgano usuario y el área encargada de las contrataciones del Estado es beneficiosa y tiene que fomentarse, ¿no? El procedimiento de selección no puede ser, o esta etapa previa o de elaboración de los requerimientos, no puede ser un procedimiento inerte, ¿no? Sino que justamente tiene que ser un procedimiento abierto en búsqueda a que la entidad obtenga la mejor oferta posible en términos de calidad y de precio. Ahora bien, el órgano encargado de las contrataciones cuenta con un deber particular, ¿no? O sea, está en la mejor posición para evitar que se realicen fraccionamientos ilegales por parte o en el curso de las contrataciones con el Estado. De hecho, es bastante difícil que producido un fraccionamiento ilegítimo, el órgano encargado de las contrataciones con el Estado puede realizar un deslinde sobre la materia, ¿no? Porque a la larga, como podemos ver, esto funciona como una especie de órgano que recibe los distintos requerimientos y revisa pues, que estos se adecúen a la normativa, que estén bien elaborados, que se adecúen al plan anual de contrataciones, etc. Siendo yo así, debemos de considerar que para continuar con el procedimiento de contratación, una vez que se ha realizado toda esta etapa previa, esta etapa de revisión del mercado y elaboración o consideración respecto a si el mercado o los términos de requerimientos son adecuados con el mercado, el órgano encargado debe obtener una aprobación del expediente de la contratación. Es decir, una vez que ha realizado toda su indagación, que ha recopilado toda la documentación necesaria que ahorita la voy a indicar, el órgano encargado de las contrataciones tiene que obtener una aprobación del expediente de contratación y para ello el expediente tiene que estar armado en determinados términos. Como he indicado ya, la aprobación del expediente de contratación proviene en primer lugar del titular de la entidad, pero el titular puede delegar esta competencia en otro órgano. En fin, para que el procedimiento, para que el expediente sea aprobado, este requiere, en primer lugar, el requerimiento. En segundo lugar, y de ser el caso, de ser oportuna, la fórmula de reajuste a emplearse. En tercer lugar, en caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión o para la aprobación de inversiones de optimización, requiere una declaración de viabilidad, ¿no? En caso de obras llave en mano, requiere, por otro lado, la especificación técnica de los equipos requeridos para la obra en cuestión. Asimismo, en el caso de obras, requiere el sustento de procedencia de efectuar o proceder con entregas parciales del terreno. Asimismo, requiere un informe técnico que justifique el software que se estuviese solicitando. Si la contratación, el objeto de la contratación fuese software, requiere un informe que evalúe la adecuación de este y la conformidad a la normativa técnica que lo disciplina cuando corresponda. Asimismo, debe incluir, en caso hayan estandarizaciones, los documentos que aprueben estas estandarizaciones. Debe contener también el expediente de la indagación del mercado que el órgano encargado de las contrataciones ha realizado. Debe contener el valor referencial o el valor estimado cuando corresponda. Debe determinar si la contratación se realiza por paquete, lote, tramo o ítems, de ser correspondiente. Debe proporcionar la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal. Debe determinar el tipo de procedimiento de selección que se seguirá, el sistema de contratación, cuando corresponda y fijándose pues a las cuantías del valor estimado o valor referencial. Debe proporcionar también un resumen ejecutivo y debe incluir cualquier otra documentación que sea pertinente. Entonces, una vez que tiene toda esa documentación el órgano encargado de las contrataciones,
puede pedir la aprobación del expediente, el que en principio se brinda por el titular de la entidad, o, caso contrario, por el órgano al que se le hubiese delegado esta competencia. Una vez que se obtiene esta aprobación, el órgano encargado el órgano encargado del procedimiento de selección procederá con la elaboración de los documentos de este. Entonces, el órgano encargado de la contratación del Estado, de todas maneras, o siempre se encarga de esta primera etapa, ¿no? O de esta etapa de elaboración del expediente o de recopilación de la documentación para armar el expediente y obtener su aprobación. Y una vez que tiene la aprobación, él mismo o el comité de selección, como se verá luego, procede a realizar la documentación del procedimiento de selección. Debe considerarse, por último, ya para cerrar lo correspondiente a este órgano, que durante la ejecución de la contratación, o sea, una vez que ya se ha contratado, es el órgano del procedimiento de selección el encargado de velar por el perfeccionamiento contractual, por la aplicación o evaluación de penalidades, por seguir el procedimiento de pago, entre otras, ¿no? Como puede verse, el rol de esta área en ya la ejecución de contractual es un rol un poco más operativo que el área usuaria, ¿no? El área usuaria ve más los temas sustantivos, el órgano encargado de la contratación del Estado revisa más temas formales, más temas que se ha cumplido dentro del plazo, que se siga el procedimiento de pago de manera adecuada, etc. Bueno, luego, como indicado, una vez que se aprueba el expediente, se inicia la elaboración de la documentación del procedimiento de selección. Dependiendo, como se ha dicho ya, dependiendo del tipo de procedimiento, esta elaboración de la documentación será elaborada o por el órgano de las contrataciones en sentido estricto, es decir, este órgano inserto de manera permanente en la estructura de la entidad, o por un comité de selección, que como indicaré luego puede ser ad hoc o permanente. Los documentos de procedimiento de selección son las bases, en general son las bases, o la solicitud de expresión de interés en caso de selección de consultores individuales, la solicitud de cotización en caso de comparación de precios, o documentos asociados en el caso de los acuerdos marco. Como se ha indicado en el temario que se me ha indicado, que se me ha requerido, de manera concreta hablaré ahora respecto a las bases. Y es importante hablar de las bases porque en base a los principios o lineamientos que disciplinan estas, se puede posteriormente interiorizar en los otros tipos de documentos de procedimiento de selección. Pero por una cuestión de tiempo, hablaré ahora en concreto sobre las bases. Ahora, hay que considerar que los documentos de procedimiento de selección, estos documentos elaborados en la etapa que ahora estamos comentando, no pueden alterar de manera alguna la información, la documentación, las decisiones previas que ya se encuentran contenidas en el expediente de selección. Puede suceder, como veremos luego, que como consecuencia de las consultas o observaciones que se realicen a los documentos del procedimiento de selección, en concreto a las bases, surja esta necesidad o la adecuación de realizar modificaciones, pero estas modificaciones no las puede realizar el órgano que está conduciendo el procedimiento de selección por su propia cuenta, ¿no? Sino tiene que regresar o conversar o buscar la autorización por parte de las áreas que hubiesen sido competentes para emitir esos documentos en primer lugar. Bueno, las bases, como todos los documentos del procedimiento de selección, se encuentran condicionadas por los documentos estándar aprobados por el OCE. Es decir, no es que las bases se puedan elaborar de manera libre, ¿no? Sino que bajo nuestro régimen, bajo lo que dispone la normativa y la forma en la que la normativa de contratación del Estado ha sido recibida por el OCE, las bases tienen que ser diseñadas, establecidas, siguiendo los cursos preestablecidos ya por el OCE, ¿no? ¿Y qué implica eso? Eso implica que el diseño de esta documentación obedece a cierto punto cierta centralización, ¿no? Ya que las bases, como he indicado, son precondicionadas o preestablecidas por los estándares o los criterios fijados por el OCE, que como sabemos es una entidad dependiente del gobierno, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y estas bases estándar determinan aspectos no menores, aplicables a todas las contrataciones estatales.
Es decir, al diseñar las bases no solamente se tiene que mirar a la documentación o las decisiones previas contenidas en el expediente de la contratación, sino que también se tiene que mirar o contemplar o seguir los criterios fijados de manera estándar por el OCE. Siendo yo así, debemos revisar ahora qué deben de tener las bases en sentido propio, ¿no? ¿Qué contenido deben de tener estas bases? Esto está regulado en el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, e indica que debe de contener una denominación del objeto de la contratación, debe contener también las especificaciones de los TDR, de las fichas de homologación, del expediente técnico de obra, según corresponda, ¿no? Entonces debe contener eso, debe contener los términos de referencia, la ficha de homologación, el expediente técnico de obra. Debe contener también el valor referencial, de no ser este reservado. Como saben, el valor referencial puede ser tanto público como reservado. En caso el valor referencial sea público, este debe contenerse en las bases. Debe contener las bases también la moneda en la que se expresará la oferta, debe manifestar también el sistema de contratación que será empleado, es decir, si será suma alzada, precios unitarios, un esquema mixto, tarifas, porcentajes, honorario fijo. Debe indicarse también la modalidad de ejecución contractual, si se le llama en mano concurso oferta, de haberse optado por estas modalidades. Debe contener también las fórmulas de reajuste por ser aplicables, debe plasmar el costo de reproducción de las bases, debe asimismo contener los requisitos de calificación, según lo establecido en el artículo 52 del reglamento. El artículo 52 indica que los requisitos de calificación que se pueden disponer son acreditación del representante, las declaraciones juradas del personal clave, la promesa de consorcio y asimismo el monto de la oferta, y asimismo los requisitos fijados por las bases estándar y los fijados en el área usuario, ¿no? No cumplir con los criterios de calificación, como sabemos, implicará que se declare de plano la inadmisión de la oferta por parte de los eventuales oferentes. Y asimismo, es oportuno revisar el artículo 49, ¿no? Que indica que se pueden poner como requisito de calificación cuestiones relativas a la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional de los eventuales oferentes, y asimismo la experiencia del postor. Como se ha indicado, estos requisitos de calificación tienen que ser razonables, tienen que ser justificados en base al objeto de la contratación, pero pueden seguir estos criterios. Asimismo, las bases deben de contener los factores de evaluación, según el artículo 50 y 51 del reglamento. Los factores de evaluación son los criterios que se emplean para puntuar las ofertas que previamente hubieran sido admitidas. Es decir, si cumplen los requerimientos de admisión, tu oferta es admitida, pero posteriormente, una vez que es admitida, esta va a ser evaluada en base a los criterios o los factores de evaluación. También los factores de evaluación también deben de guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto contractual. Nuevamente estamos entrando a un terreno de discrecionalidad, es decir, hay una posibilidad relativamente libre de la forma en la que se van a elaborar, estructurar, ponderar o dar peso a los distintos factores de evaluación, pero debe poderse brindar una justificación de los motivos por los cuales se está diseñando los factores de evaluación como se están diseñando. Siendo yo así, se tiene que considerar que las ofertas solo pueden ser evaluadas en base a los criterios de evaluación establecidos en las bases. Es decir, una vez que se han fijado los criterios de evaluación en las bases, la evaluación de las ofertas va a ceñirse o va a circunscribirse exclusivamente a esos criterios, ¿no? No valen criterios distintos. Asimismo, por medio de los artículos 50 y 51 del reglamento, se ha dispuesto que los factores de evaluación que pueden ser establecidos para cada procedimiento, se han fijado los factores que pueden ser establecidos para cada tipo de procedimiento, ¿no? Aquí indican, mal que bien, qué factores pueden emplearse como factores de evaluación, pero la cantidad de puntos que pueden entregarse, es decir, el margen de puntos que puede entregarse respecto a cada uno de estos criterios, se encuentra predeterminado por las bases estándar del OCE, como ya he referido. Es decir, en abstracto la norma dice que se pueden seguir esos criterios o esos factores de evaluación, pero no es cierto que las entidades sean totalmente libres respecto a esta materia, porque las bases estándar del OCE preestablecen qué cantidad de puntos se puede otorgar por cada uno de estos factores. Ahora bien, las bases estándar establecen, tanto el reglamento como las bases estándar,
establecen distintos factores de evaluación y distintos valores respecto a estos factores, o distintos valores posibles respecto a estos factores, atendiendo al tipo de contratación en cuestión, ¿no? Por ejemplo, para bienes, servicios u obras, el factor más determinante es el precio, pero para consultorías, aparte de la oferta económica, es determinante la oferta técnica, ¿no? En el que se revisa la metodología por emplearse y la experiencia del oferente. Entonces eso termina siendo determinante de manera conjunta con el precio. Son dos ofertas distintas, oferta técnica y oferta económica, y cada una tiene 100 puntos. Esto para que mal que bien entiendan las distintas formas de estructurarse los factores de evaluación dependiendo del tipo de contratación. Por otra parte, hay que ver que entre los factores distintos a precio posibles está la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, las garantías ofrecidas por el oferente, los plazos de entrega ofrecidos. Entonces, como podemos ver, hay una cierta variedad respecto a los criterios que pueden ser empleados, pero siempre hay que considerar lo que dice el reglamento y también lo que dicen las bases estándar. Hay que tener siempre en mira eso. Bueno, ¿qué más deben de contener las bases? Las bases deben de contener también las instrucciones para la formulación de las ofertas. Deben contener también, o deben de contener detalladas las garantías aplicables al contrato. Es decir, si se va a otorgar, si se va a exigir garantía de fiel cumplimiento, en caso se dispongan adelantos, las garantías correspondientes a estos adelantos. Y asimismo, las garantías que eventualmente daría la entidad contratante, ¿no? De haberse dispuesto esto. Asimismo, debe disponer o debe señalar las entregas parciales de terreno en caso se vaya a contratar una obra en la que esto sea pertinente. Y asimismo, nuevamente, una visión, una última categoría general que indica que las bases deben de contener cualquier de otras condiciones que sean pertinentes para la eventual ejecución del contrato. Finalmente, aparte de esto, se tiene que contener en las bases la proforma del contrato. Es importante indicar que el contrato no puede, el eventual contrato, es decir, se presenta la proforma del contrato en las bases, pues el eventual contrato que fuera a ser suscrito posteriormente no debe presentar variaciones respecto a la proforma, ni variaciones respecto a los documentos de las bases, ¿no? Muchas veces sucede que al momento de firmar el contrato, los contratistas se encuentran con variaciones o adiciones o modificaciones que están introducidas en el contrato. Estas introducciones son irregulares y como consecuencia de ello pueden ser posteriormente corregidas o tenidas como inválidas por el tribunal arbitral que conociese una controversia en el que este asunto fuese determinante. Ahora bien, una vez que se ha elaborado la documentación del procedimiento de selección, en concreto estamos hablando de las bases, estas deben de ser aprobadas por un funcionario, pero el funcionario competente es establecido según el ROF o el MOF de cada entidad. Muchas veces está relacionado con el órgano de las contrataciones con el Estado, pero esto lo establece el ROF o el MOF. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay otra cuestión que es bastante importante, que es la siguiente. ¿Cómo se hacen cuestionamientos o precisiones a los documentos del procedimiento de selección? Esto posiblemente se ha tratado en otras exposiciones ya, pero es pertinente tratarlo nuevamente en este momento, ¿no? Lo que estamos preguntándonos acá es cómo se controla la adecuación al marco normativo de los documentos del procedimiento de selección. Bueno, desde un punto de vista ideal, podríamos esperar la lealtad institucional, ¿no? Es decir, que exista este ánimo de las instituciones públicas, de la administración pública, de actuar conforme al marco normativo, de ceñirse a la normatividad y demás. Bajo esa aproximación, en el mundo ideal del que estamos hablando, se descartarían, digamos, las irregularidades que se justifiquen o que se expliquen en base a colusiones, por ejemplo, pero no se justificaría o no estarían fuera o no se habrían descartado la posibilidad de que existan irregularidades por errores de los órganos encargados de las contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, hay dos motivos por los que es muy pertinente un procedimiento de cuestionamiento, ¿no? Uno es porque realmente no se puede descartar la posibilidad de las colusiones. De hecho, las contrataciones con el Estado es, por defecto, una de las áreas
donde se presume, de hecho si uno conversa sobre el médico, las contrataciones con el Estado, muchas veces una persona alega, va a pensar que estás metido o que hay una especie de relación con estos asuntos complicados de gestión con el Estado, ¿no? Porque es un área que de hecho se presta bastante suspicacia, como lo sabemos, como constantemente lo sacan los medios de comunicación a relucir, etcétera, ¿no? Entonces lo primero es eso, es porque se requiere unos mecanismos para controlar que las contrataciones con el Estado no se dirijan a determinados agentes inescrupulosos, digamos, eso por un lado. Y dos, porque evidentemente las administraciones públicas, como todos los humanos, son falibles, entonces tiene que haber una posibilidad o mecanismos para revisar la forma en la que estos actúan. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos propuestos? Yo entiendo que son deficientes, luego diré por qué, pero según el reglamento, el mecanismo para controlar estos documentos del procedimiento de selección son las consultas u observaciones que son realizadas por los participantes del procedimiento de selección. Aquí hay una primera observación, ¿no? No cualquiera puede realizar observaciones o consultas, sino que solamente la pueden hacer aquellos que previamente se hubiesen registrado como participantes, ¿no? Entonces tenemos una legitimidad estrecha, o bueno, no necesariamente estrecha en un sentido amplísimo, o sea, no es tan estrecha, pero igual es una legitimidad que está reducida de manera innecesaria, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ¿cuál es el artículo del reglamento que regula este procedimiento de consultas o observaciones? Es el artículo 72 del reglamento. Como consecuencia de estas consultas o observaciones, se podría llegar a una adecuación de las bases, pero en caso se buscase esta adecuación por parte del órgano que esté llevando el procedimiento de selección, debe solicitar, como se ha indicado, la autorización del área que hubiese determinado ese contenido de las bases, ¿no? Ejemplo paradigmático: si como consecuencia de las consultas se toma conocimiento que las bases, que el requerimiento está mal armado, que las exigencias del requerimiento limitan la competencia, son inadecuadas, no se encuentran justificadas, etc., el órgano que está conduciendo el procedimiento de selección debe voltear al área usuaria o al órgano usuario y debe solicitarle, indicarle la observación y solicitar la aprobación para realizar modificaciones. Muchas veces es incluso el área usuaria la que plasma los términos de la modificación, ¿no? Ahora bien, y acá vamos al asunto de motivación y control de discrecionalidad del que hemos hablado. Según el reglamento del que estamos hablando, el artículo 72, la absolución que se brinde a la consulta o a la observación tiene que ser motivada, ¿no? El tema es que esto no se suele cumplir, como sabemos, o se suele cumplir en líneas muy generales, ¿no? Generalmente en un párrafo te indican, el área usuaria considera, el requerimiento indica esto porque es lo más conveniente para el área usuaria, por lo tanto se mantienen los términos iniciales, o algo así, ¿no? Entonces, de hecho, bajo el ideal del reglamento, ante consultas u observaciones, debería existir este deber de proporcionar la motivación de por qué se está, o por qué se ha determinado el requerimiento, los documentos de las bases como se han determinado, pero en el plano real esto no sucede en muchos casos. Ahora, una vez que se han proporcionado las respuestas, o se han absuelto las consultas y las observaciones, estas se integran en las bases, es decir, se lleva la integración de las bases en lo que son las bases integradas. Pero como sabemos, prevalece lo indicado en la absolución de los pliegos. Es decir, se absorben las consultas, se absorben las observaciones por medio de un documento, un formato que es como una tabla en la que se responde una por una todas las consultas, y luego esas consultas se integran en las bases. Pero en caso de una disonancia entre el pliego de absolución y las bases, lo que prima es el pliego de absolución, ¿no? Por una cuestión de sistematicidad se busca integrar esto en las bases, pero lo que prima, lo que tenemos que mirar, es el pliego de absolución de consultas. Hay que apuntar también que el titular de la entidad, o aquel a que éste hubiera delegado competencias, puede controlar la validez de la absolución de consultas o de observaciones, pudiendo incluso declarar la nulidad de este acto. Esto se sigue del artículo 72.7 del reglamento. Asimismo, hay que indicar que en determinados tipos de procedimientos, la absolución de consultas u observaciones puede ser luego elevada
o cuestionada ante el OCE, ¿no? El plazo para hacer esto es bastante acotado, ¿no? Es decir, una vez que te proporciona la absolución, en caso de concursos públicos o licitaciones, tú tienes tan solo 3 días desde notificada la absolución para solicitar que estas respuestas sean elevadas al OCE, ¿no? Y luego que tú has realizado eso, la entidad tiene un plazo de 3 días para registrar este recurso, ¿no? Y posteriormente, en un plazo de 12 días, el OCE debe resolver el cuestionamiento. Como podemos ver, el plazo también es bastante acotado, ¿no? En 12 días, de manera ideal, el OCE tiene que formarse un criterio respecto a cuestionamientos que muchas veces son técnicos, son cuestiones respecto a el estado del mercado, de un mercado concreto en las que el OCE no es especialista. Entonces, como vamos a ver luego, esto lleva a que este procedimiento muchas veces no sea tan eficiente como debería de ser. Podría proponerse que en caso el OCE entienda que hay o sospeche que efectivamente los documentos de procedimiento de selección no son tan correctos o no son adecuados, pueda prorrogar este plazo, ¿no? Debemos recordar que el artículo 57 del reglamento indica que pueden prorrogarse los plazos del procedimiento de selección de manera excepcional, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién debería de disponer esta prórroga, ¿no? Parece razonable que el mismo OCE pueda cuando lo justifique. Es decir, cuando de la revisión de la absolución, de las consultas y los pliegos pueda observar que efectivamente los documentos de procedimiento de selección son inadecuados y que como consecuencia de ello requiere una información más profunda, una actuación más profunda, ¿no? Es decir, le parece, a primera vista parece ser que los términos son bastante restrictivos y que la oferta en el mercado está indebidamente condicionada y como consecuencia de ello podría entender conveniente la realización de un peritaje, por ejemplo, respecto a la forma en la que el mercado está conformado, ¿no? Eso no sucede nunca, lo digo como un ideal, sería adecuado que esto suceda porque solamente a través de empoderar esta posibilidad abierta por el reglamento, es que se podría realmente controlar el fondo de los requerimientos, de las bases, de los documentos del procedimiento de selección. Pero como he indicado, hay una problemática grave, ¿no? El plazo es muy corto, muchas veces la problemática subyacente es bastante técnica o requiere conocimiento muy especializado, el cual el OCE o los funcionarios del OCE competentes respecto a esta materia no tienen, ¿no? O por una cuestión de inseguridad o por falta de conocimiento prefieren ser deferentes hacia lo indicado por la entidad. Y todo esto conlleva que el control sea bastante difícil, ¿no? En muchos casos el OCE solamente se limita a controlar los vicios más evidentes o más groseros, y por ello el diseño del recurso es un poco limitante. De hecho, tampoco se otorgan audiencias respecto a este asunto, y por lo tanto no hay mucha inmediación entre la solicitud, los requerimientos o los fundamentos del recurso y la eventual resolución del OCE. Ahora bien, el mismo reglamento indica que contra la resolución del OCE no caben recursos administrativos. Posteriormente sí sería viable la acción contenciosa administrativa, la que es, como saben, garantizada constitucionalmente, pero sin embargo esta acción tendría una eficacia casi inexistente, ¿no? Como sabemos, el Poder Judicial tarda bastante en emitir sus pronunciamientos, y para entonces el contrato ya hubiera sido suscrito, o ya estaría bajo ejecución, o incluso ya se habría ejecutado, ¿no? El diseño de la impugnación, por lo tanto, no permite muchas veces la restitución de los intereses perjudicados, es decir, no permite que los administrados que entiendan que los documentos del procedimiento de selección son sumamente limitantes puedan obtener una tutela, ¿no? Y al mismo tiempo, es bien difícil que con este diseño de recursos puedan obtener una reparación, es decir, una indemnización, porque ¿cómo se acreditarían o cuantificarían los daños, ¿no? Al mismo tiempo estamos en una etapa bastante previa a la adjudicación, ¿no? Una vez que se integran las bases, recién posteriormente se van a presentar las ofertas. Entonces, ¿cómo uno puede argumentar que si las bases hubiesen sido de una manera distinta, el adjudicatario posterior hubiese sido él, ¿no? Se hubiese dependido de todas las ofertas que se pudieron haber montado en ese posteriormente.
Y en el momento en el que este recurso es adecuado, eso no se puede saber. Y como consecuencia es bien difícil solicitar una indemnización también. Además, como sabemos, el régimen de responsabilidad administrativa es bastante estrecho, como lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Como consecuencia de lo indicado, no tiene mucho sentido práctico impugnar las decisiones que determinan el contenido final de las bases integradas, ¿no? Una vez que las bases están integradas, el contenido de los documentos del procedimiento de selección casi se tiene por consagrado, ¿no? No se suelen impugnar estos, de hecho yo nunca lo he visto, y es algo que debemos de considerar posteriormente, ¿no? Cuando hago referencia a las bases integradas, hablo a las bases en su versión última, ¿no? Es decir, a las bases, una vez que el OCE ya hubiese respondido a la elevación de las consultas o absoluciones, o en caso no fuese oportuno el recurso ante el OCE, una vez que la entidad ya se hubiese pronunciado al respecto. Bueno, ahora quiero realizar unas palabras respecto al comité de selección. Es el último tema que se me ha asignado, pero después quiero hacer un comentario sobre otro asunto relacionado con esto que hemos discutido hasta ahora, ¿no? ¿Cuándo actúa el comité de selección o cómo se debe distinguir del órgano encargado de las contrataciones del Estado, ¿no? Como indiqué, nuestra normativa permite que dos tipos de órganos distintos sean los encargados de elaborar la documentación del procedimiento de selección y de conducir este procedimiento. Los órganos competentes pueden ser, en primer lugar, el órgano permanente de contrataciones con el Estado, es decir, nuevamente, el órgano inserto permanentemente en la estructura de la entidad, que suele ser el órgano de abastecimiento, de logística, que es el órgano que opera por defecto para subastas inversas, para adjudicaciones simplificadas, para comparaciones de precios y para contrataciones directas, ¿no? Pero también puede actuar un órgano distinto, que es el comité de selección. Y este comité de selección actúa siempre en el caso de licitaciones públicas, concursos públicos y selección de consultores individuales. Además, en estos casos, en el caso de licitaciones públicas, concursos públicos y selección de consultores individuales, el comité de selección es un órgano ad hoc, es decir, es un órgano que se constituye para cada procedimiento de selección de manera específica. Además, de manera optativa, en el caso de subastas inversas electrónicas y para adjudicaciones simplificadas, se puede disponer la constitución de un comité de selección. En estos casos no es obligatorio, sino depende de una decisión previa de la entidad, y el comité de selección en estos casos puede ser ad hoc, es decir, un comité nombrado de manera específica para el procedimiento en cuestión, o también se puede constituir un comité permanente, ¿no? Un comité que se encargue siempre de este tipo de procedimientos. Antes existía un reconocimiento que distinguía entre el órgano permanente encargado de las contrataciones del Estado y el comité de selección. Es decir, no existía esta categoría uniforme de órgano encargado de las contrataciones del Estado que incluye tanto el órgano encargado de las contrataciones en sentido estricto del comité de selección, ¿no? Ahora la redacción del artículo 9 de la ley es menos clara, ¿no? Ambos se incluyen en una categoría única que es un órgano encargado de las contrataciones, pero como hemos visto, realmente los órganos de contrataciones pueden ser dos, ¿no? Dependiendo del tipo de procedimiento. Ahora, ¿cómo se compone el comité de selección? El comité de selección está compuesto por 3 miembros. Uno de los 3 miembros debe ser un miembro o debe conformar el órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Entonces, ese es el primero. Después, otro debe tener conocimiento técnico en el objeto principal de la contratación. Pero se exige, en caso de obras o consultorías en general o consultoría de obras, que sean 2 los que tengan conocimiento técnico en el objeto principal, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone? En caso de bienes o servicios, uno con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, uno que sea parte del órgano encargado de la contratación del Estado y uno que no necesariamente tiene que tener estos requisitos. En el caso de obras, consultorías, en general o consultorías de obras, se requiere que uno sea miembro encargado de las contrataciones, uno sea miembro del órgano encargado de las contrataciones y 2 tengan conocimiento técnico en la materia. ¿Qué sucede cuando la entidad no cuenta con personal con estas exigencias? Puede o buscar ayuda de expertos en otras entidades,
lo que se realiza mediante un convenio de colaboración interadministrativa, por ejemplo, o puede contratar también expertos en la materia para que conformen el órgano. Ahora bien, los miembros del comité de selección son designados por el titular de la entidad o aquel que cuente con las atribuciones, porque como indiqué inicialmente, la designación de los miembros puede ser delegada, la competencia para designar los miembros puede ser delegada. Ahora, una pregunta que se realiza es, ¿esto proporciona suficiente neutralidad? Es decir, que el mismo miembro o que el mismo titular de la entidad sea el encargado de designar los miembros, asegura que el comité de selección actúe de manera imparcial, desinteresada, etcétera. Creo que es cuestionable. Depende del tipo de administración del que estamos hablando y de la calidad humana de las personas que la integran, pero este es el régimen que tenemos, ¿no? Ahora bien, los miembros del comité de selección pueden ser vacados solo por casos fortuitos o fuerza mayor, o cesen el servicio, conflicto de intereses u otra situación motivada que justifique esta vacancia. Y en ese caso se designa un nuevo integrante. Asimismo, nuestro reglamento dispone que los miembros del comité no pueden renunciar a su función, ¿no? Salvo se presente un conflicto de intereses que deban de presentar, motivar, justificar, ¿no? Asimismo, se tiene que la ausencia de los miembros del comité de selección en el momento en que sean oportunos sus actos debe estar justificada, ya que si no incurrirían en infracciones de su deber funcional. Por otro lado, nuestra regulación dispone que cada uno de los miembros del comité de selección deben de contar con un suplente, pero solo actúan ante la ausencia de los titulares. Y como sabemos, los titulares no pueden renunciar, no pueden ausentarse, tienen que presentarse y solamente pueden estar ausentes en caso puedan justificar la ausencia. En esos casos es que entran a tallar los suplentes. Asimismo, tenemos una regulación que indica que no pueden ser miembros del comité de selección el titular de la entidad, los servidores públicos con atribuciones de control, salvo en algunos casos los servidores del órgano de control institucional, quienes podrían integrar el órgano como funcionarios con conocimiento técnico, ¿no? Entonces, por principio, los órganos de control o los funcionarios que tienen labores de control no pueden conformar el comité de selección, pero excepcionalmente los funcionarios que conforman el órgano de control institucional podrían, por el conocimiento técnico que podría tener en la materia. Asimismo, no pueden conformar el comité de selección los funcionarios que por delegación o asignación de competencias hayan aprobado el expediente, hayan designado el comité, hayan aprobado los documentos del procedimiento de selección o tengan facultades para revisar el eventual recurso de apelación que podría presentarse en el marco del procedimiento de selección, ¿no? Por otro lado, hay que revisar lo correspondiente al quórum, las reglas para tomar acuerdos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios o del comité de selección o de los funcionarios que lo integran, ¿no? Para que el comité de selección pueda sesionar, este órgano debe contarse con la presencia total de sus miembros, ¿no? O en caso los titulares no estén presentes y su ausencia se encuentre justificada por los suplentes, o entrando a tallar los suplentes. La decisión se toma por mayoría o por unanimidad, no siendo posible la abstención. Existe una responsabilidad solidaria por entre los miembros del comité de selección por las decisiones, y la cual puede ser salvada en caso el miembro que pretenda liberarse de responsabilidad haya realizado oportunamente su voto discrepante. Hay que considerar también que las decisiones del comité de selección no requieren ratificación por parte de ningún funcionario, aunque pueden ser anuladas eventualmente por el titular de la entidad, como hemos indicado al hablar de las competencias del titular de la entidad. Asimismo, los acuerdos y votos del comité tienen que hacerse constar documentalmente, y además con los anexos que sean oportunos, ¿no?, para justificar estos votos o acuerdos. Y esta documentación, la documentación relativa al comité de selección y sus sesiones, tiene que ser adjuntada en el expediente de contratación, que como sabes va desde el momento en el que el órgano de contratación del Estado toma el requerimiento hasta el momento en el que se concluye el contrato, ¿no?, en el que ya se llega a término la etapa contractual. Ahora bien, el comité de selección puede solicitar el apoyo que considere pertinente de cualquier otro órgano de la entidad para realizar las labores que se le hubiesen encomendado.
Entonces, con esto cierro lo correspondiente al comité de selección. Hay un último tema que quiero tratar, en sentido estricto, no está en el título de la ponencia que se me ha recomendado, pero sí se vincula con los asuntos en cuestión, que es el correspondiente a las relaciones entre estos distintos órganos y la responsabilidad de estos. Ahora, por principio, cada área, o sea, el titular de la entidad, el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y el comité de selección, deberían de ser responsables por realizar adecuadamente las competencias que se le han asignado, por ejecutar adecuadamente sus competencias, ¿no? Y esto debería llevar o debe conllevar a la aplicación del principio de confianza en el marco de los procedimientos de selección. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada funcionario público o cada uno de los funcionarios que conforman estos órganos deberían de poder actuar apoyándose con la confianza de que los demás miembros de la organización han actuado ciñéndose el ordenamiento. Es decir, yo como órgano de las contrataciones del Estado, cuando recibo el requerimiento, debería poder esperar o debería poder actuar apoyándome en que esté legítimo, bien realizado, de que no hay un ánimo oculto detrás de etc. ¿No? ¿Y cuál es la pertinencia del principio de confianza? El principio de confianza tiene implicancia o buen tallar en materia sancionadora o penal. Que hay una casación bastante interesante que voy a pasar a leerla ahora, que es pertinente, que es la casación 23 del 2016 ICA, que dice lo siguiente en su numeral 4.47. En virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas van a desempeñarse actuando lícitamente. El principio de confianza se incardina en la esencia de la sociedad, pues sin él nadie podría interactuar si, además del deber de cumplir los parámetros de su rol, estuviera en la obligación de observar que la persona con la que se interactúa está cumpliendo cabalmente sus obligaciones. La necesidad de cubrir el principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como evidentemente es el caso de las entidades públicas, como son las instituciones públicas, esto lo dice también la casación, ¿no? En las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple una función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de una presunción. Todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones. Cabe mencionar que el principio de confianza encuentra ciertos límites. Por ejemplo, cuando una persona sobre quien se tiene una ascendencia funcional no tiene capacidad para cumplir de manera responsable un rol asignado. Asimismo, el principio de confianza se restringe cuando existe un deber garante que impone la obligación de verificar el trabajo realizado. Por último, no se puede invocar el principio de confianza cuando se evidencie la falta de idoneidad de la persona en que se confiaba. Entonces, toda conducta desplegada en el marco laboral de una organización con división de roles deberá ser analizada bajo el principio de confianza, salvo que se presente alguno de los supuestos citados. ¿Por qué esto es pertinente? ¿Por qué lo he querido traer a colación? ¿Por qué? Porque muchas veces los órganos de control, en el momento en el que determinan responsabilidades para todos los órganos que participaron en el procedimiento de selección o que estuvieron implicados en esto, ¿no? Y la cuestión no debería ser así. O sea, debería primero corroborarse qué órgano era competente en la realización de qué acto, ¿no? Y posteriormente evaluar si los demás órganos estaban en posición de conocer la irregularidad realizada por otros y una vez constatada esa, si la avalaron o no, ¿no? Es decir, si como consecuencia del requerimiento el el órgano encargado de las contrataciones del Estado podía conocer que efectivamente el requerimiento estaba mal armado y aún así siguió adelante, o no realizó observaciones, o no comunicó las reservas que tenía al órgano encargado, al área usuaria, en ese caso no solamente sería responsable el área usuaria por requerimiento, sino que también lo sería el órgano encargado de las contrataciones. Pero sin embargo, si estamos hablando de un tema técnico, ajeno a su conocimiento, que a pesar de haber realizado una interacción con el mercado responsable o razonable, era esperable que se le pueda pasar, en ese caso no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Porque en instancias últimas, el responsable de elaborar el requerimiento no es él, ¿no? Sino es el área usuaria, que en principio es la que conoce sus necesidades y sabe qué es lo que requiere. Esto lo indico para que se tenga en consideración porque muchas veces se ve que como consecuencia de las acciones de control terminan siendo sancionados o implicados muchos órganos o muchos funcionarios que realmente actuaron de manera legítima o apoyándose en la acción realizada previamente por los demás órganos competentes en el marco del procedimiento.
Entonces, como he indicado, no basta una confianza ciega en los órganos competentes, ¿no? Es razonable esperar que ciertos actos puedan ser divisados o ciertos actos irregulares puedan ser divisados y observados por otros órganos participantes en el procedimiento de selección, ¿no? Pero sin embargo, para determinarse responsabilidades, sí debería valorarse y motivarse cuáles eran las posibilidades de conocer de cada órgano y asimismo de encauzar o detectar los errores o irregularidades en el requerimiento, ¿no? Todas estas cuestiones, como he indicado, deben de ser valoradas para eventualmente poderse determinar una responsabilidad, ya sea en sede penal o administrativa. Lo razonable es que se olvide o que descartemos esa práctica tan usual de meter en un único saco a todos los funcionarios por el solo hecho que hubieran participado en el procedimiento de selección por el solo hecho de que se hubiese detectado una irregularidad, ¿no? Ahora, una última cuestión por esclarecer: ¿qué sucedería si como consecuencia del procedimiento de selección un área detectase que otra está actuando irregularmente? Como hemos visto, cada área es la competente para realizar o ratificar o autorizar cambios en los actos que le corresponden, ¿no? Esto es particularmente relevante en el caso del área usuaria. Es decir, el área usuaria realiza su requerimiento. Es cierto que el órgano encargado de las contrataciones del Estado le puede decir, oye, modifícalo porque lo encuentro irrazonable, inadecuado, pero a la larga, el órgano, usuario tiene que autorizar este cambio. Y lo mismo sucede como consecuencia de absoluciones de consultas u observaciones, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, el comité de selección recibe absoluciones perdón, consultas o observaciones que le hacen pensar que el término, que el requerimiento está mal armado, voltea al órgano usuario y le dice, oye, creo que tu requerimiento tiene defectos, pero a la larga el órgano usuario tiene que ratificar o autorizar el cambio. ¿Qué pasa si esto no sucede? Lo más razonable es que se recurra al régimen de la Ley de Procedimientos Administrativos, que indica pues la forma de resolver conflictos de competencias, pero al mismo tiempo creo que hay un canal más rápido, que es el hecho de que el titular de la entidad, como hemos visto, puede declarar la nulidad de los actos previos del procedimiento de selección, ¿no? Entonces muchas veces este podría servir como árbitro en caso se presenten estas problemáticas, ¿no? Es decir, en caso se presente un problema, debería hacerse constar este en algún documento para que posteriormente no apruebe los documentos correspondientes luego. Entonces es importante tener esto en consideración. Esta salida es mucho más fácil en administraciones menos complejas. En administraciones más complejas, evidentemente es más difícil porque es más complicado llegar al titular de la entidad. Lo que se podría solucionar si es que hay un adecuado régimen de delegaciones, de competencias. Pero bueno, eso es lo que quería indicar y nada, y habiendo llegado ya casi a la hora de cierre, quería concluir mi posición. Veo que hay una consulta, ¿no? Que es relacionada a la casación del principio de confianza. Te la paso. Yo la he mencionado en varios procedimientos disciplinarios. Alguna vez he tenido suerte, pero muchas veces ni siquiera se pronuncia respecto a este argumento. Igual es bueno tenerlo en consideración. Me parece que es bastante correcto. Dice que el mensaje es demasiado largo. Te voy a pasar solamente el número de la casación. Está ahí. Está bien. Igual es una casación interesante para leerla. Es una casación penal, pero creo que es aplicable al procedimiento administrativo sancionador también. De hecho, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que dicen que muchas veces las garantías o el régimen eh, penal es también aplicable en materia sancionadora, ¿no? Que es lo más razonable. Bueno, eso es todo lo que quería indicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Quería comentarle que tenemos algunas preguntas. De repente por el tiempo le podría formular algunas o si usted desea, le podemos pasar por interno para luego que pueda responderlas. Bueno, si desea puede hacerme llegar algunas consultas. Las responderé en la mejor medida de lo posible. Eso sí, a las 9 me tengo que retirar, tengo que salir corriendo. Sí, sí, claro que sí, doctor, Pero no hay, queda no un hay tiempito, inconveniente. ¿no? De hecho, la idea de acabar un poco antes era precisamente esta, ¿no? Ujú.
Sí, doctor, en todo caso le enviamos las preguntas por interno. Sí, claro. Ya, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Con ello hemos dado por finalizada su presentación. Le agradecemos muchísimo estar con nosotros aquí en Beloyer y Ujú. esperamos muchísimo también poder contar con usted en siguientes oportunidades, doctor. Sí, cómo no, muchas gracias. Más bien, si desean, les pongo acá mi correo Sí, claro, eh, doctor. por si hay alguna consulta, me pueden escribir. Espero que haya sido satisfactoria la exposición. Es un tema complicado porque la regulación, como indiqué al comienzo, no es que sea del todo transparente, pero eh, ahí está mi correo. Ah, un asunto. No, yo no Perfecto, tengo, doctor. no suelo preparar diapositivas, lamentablemente. Tengo una hoja Word, una hoja que es como una ayuda a memoria para mí, eh, pero no tengo un PowerPoint. Igual cualquier duda que tengan o cualquier consulta me la pueden hacer llegar, yo feliz de responderles. ¿Está bien? Muchas gracias, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga un Listo. excelente Que esté cierre muy de bien, ¿eh? semana. Tengan buenas noches. Buenas noches, doctor.